Dos hermanas desaparecieron durante una violenta tormenta en 1984, dejando atrás solo preguntas y padres desconsolados que nunca dejaron de buscarlas. El caso quedó sin resolver, y pasaron décadas sin una sola pista sobre lo que sucedió esa terrible noche. Pero 36 años después, alguien descubre sus bicicletas encadenadas juntas en un granero abandonado. Y lo que este hallazgo revela sobre sus últimos momentos hace que a todos se les hiele la sangre. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo, porque ahora voy a contarte cómo sucedió todo esto. En Torremocha del Jarama, donde las estaciones marcaban el ritmo pausado de la vida, Marina y Sofía Blanco eran conocidas como las hermanas inseparables. A sus 15 y 13 años, respectivamente, sus bicicletas formaban parte del paisaje cotidiano mientras recorrían las calles empedradas, llevando recados o simplemente disfrutando de la libertad que ofrecía aquel rincón de la España rural de los años 80. La mañana del 17 de noviembre de 1984 comenzó como cualquier otra en la modesta casa de piedra construida por las manos expertas de Antonio Blanco, respetado carpintero de la comarca. «Es mi turno de usar el jersey azul», protestaba Sofía, tirando de una manga mientras su hermana mayor sujetaba firmemente la otra. «Lo llevaste la semana pasada», respondió Marina sin ceder un centímetro. Antonio, observando la escena mientras sorbía su café, intervino con voz calmada. «Os tejeré otro igual para Navidad. Ahora desayunad, que se hace tarde». Carmen, revisando exámenes en la mesa de la cocina, sonrió ante la solución de su marido. Ninguno podía imaginar que aquellas palabras triviales serían los últimos recuerdos de una vida normal. Al mediodía, Ernesto Mendoza apareció en el taller de Antonio. El dueño de una granja a las afueras tenía un encargo urgente. «Necesito que me arreglen esta puerta hoy mismo, si es posible», insistió con una inquietante urgencia en la voz. Carmen, desde la cocina, escuchó cuando Antonio llamó a las niñas. «¿Podríais llevar la puerta a la granja de los Mendoza cuando la termine? La tendré lista para las 4». Las chicas asintieron entusiasmadas. Aquel recorrido de apenas 3 kilómetros lo habían hecho decenas de veces. A las 16:30, Marina ajustaba la puerta reparada al manillar de su bicicleta, mientras Sofía se aseguraba que su pendiente de plata, con forma de mariposa, regalo de su confirmación, estuviera bien sujeto. Carmen las observaba desde el umbral. «Volved antes de las 6, que parece que viene tormenta», advirtió, notando nubes oscuras aproximándose desde el horizonte. «No te preocupes, mamá», respondió Marina, ajustándose la bufanda roja que contrastaba con su abrigo verde oscuro. Las hermanas pedalearon calle abajo, saludando a doña Pilar, la panadera, que las observó desde su tienda. Sería la última vecina del pueblo en verlas. A las 18:15, cuando el cielo ya se había oscurecido completamente y la lluvia caía con violencia inusitada, Carmen miró el reloj por 10ª vez. La preocupación crecía en su interior como una sombra. «Ya deberían estar aquí», murmuró, asomándose a la ventana. Antonio intentó tranquilizarla. «Seguro que se han quedado en casa de los Mendoza, esperando a que escampe». A las 19:30, con la tormenta en su punto álgido, Antonio llamó por teléfono a la granja. La voz de Ernesto Mendoza le heló la sangre. Las niñas entregaron la puerta hace más de 2 horas. Dijeron que volvían directamente porque amenazaba tormenta. Lo que siguió fue una pesadilla que comenzó aquella misma noche. Antonio, acompañado por 3 vecinos, salió bajo la lluvia torrencial con linternas prestadas. La Guardia Civil fue alertada y el sargento Ramírez organizó el primer dispositivo de búsqueda, pero la oscuridad y la tormenta complicaban cualquier esfuerzo. «Mis niñas conocen el camino a casa. Algo terrible ha debido pasarles»,
repetía Carmen con la voz quebrada mientras veía desde la ventana las luces de las linternas peinando los campos embarrados. A la mañana siguiente, con la tormenta ya amainada, el dispositivo de búsqueda se amplió. Voluntarios de pueblos cercanos se unieron a los efectivos de la Guardia Civil. Se rastrearon campos, acequias y barrancos, pero no había rastro de las bicicletas ni de las niñas. 3 días después, apareció la primera pista contradictoria. Un camionero afirmó haber visto a 2 niñas con bicicletas subiendo a una furgoneta blanca cerca de Torrelaguna, a 8 kilómetros de Torremocha, pero no podía precisar la hora exacta ni recordaba la matrícula. Esta información dio un giro a la investigación. ¿Habían sido las niñas víctimas de un secuestro? Una semana después de la desaparición, los rostros de Marina y Sofía aparecían en carteles por toda la provincia de Madrid. La televisión nacional emitió un reportaje sobre el caso y el capitán Rodrigo Fuentes, recién llegado de Madrid, asumió personalmente la investigación. Carmen dejó temporalmente su trabajo en la escuela. Antonio apenas dormía, recorriendo incansablemente los caminos que sus hijas podrían haber tomado. Las noches en la casa de los Blanco se convirtieron en vigilias interminables, donde el silencio solo era interrumpido por los sollozos ahogados de una madre que, cada amanecer sin noticias, sentía cómo una parte de su alma se desvanecía. La información del camionero cambió el rumbo de la investigación por completo. Ya no se trataba de un accidente durante la tormenta, sino posiblemente de un secuestro deliberado. El capitán Rodrigo Fuentes, un hombre de 40 años, con mirada penetrante y bigote perfectamente recortado, llegó desde Madrid para tomar las riendas del caso. Debemos ampliar el perímetro de búsqueda y establecer controles en las carreteras principales, ordenó Fuentes durante su primera reunión en el pequeño cuartel de la Guardia Civil de Torremocha. Felipe Martínez, el camionero que había proporcionado la pista de la furgoneta blanca, repitió su testimonio en una sala austera, iluminada por fluorescentes que zumbaban débilmente. Estaba consultando el mapa en el arcén cuando las vi. 2 niñas con bicicletas. Algo no parecía normal en cómo subían al vehículo, pero estaba demasiado lejos para distinguir detalles. El capitán Fuentes extendió un mapa provincial sobre la mesa, clavando alfileres rojos en las posibles rutas de escape. Sus órdenes fueron tajantes: barreras en todas las carreteras principales que salían de la comarca. Guardias civiles comenzaron a detener vehículos, examinando maleteros y mostrando las fotografías de Marina y Sofía a los conductores. Carmen permanecía inmóvil durante horas en la habitación de sus hijas, acariciando las almohadas donde habían descansado sus cabezas, aspirando el aroma que todavía permanecía en sus ropas. Abajo, en el salón convertido en centro de operaciones improvisado, Antonio mostraba a los investigadores las rutas habituales de las niñas. La plaza del pueblo se llenó de periodistas cuando se convocó una rueda de prensa. Carmen y Antonio, con ojos hundidos por el insomnio, mostraron ante las cámaras las fotografías más recientes de sus hijas. Sofía llevaba un pendiente de plata con forma de mariposa, explicó Antonio con voz quebrada. Marina, una bufanda roja con su abrigo verde oscuro. Mientras los medios nacionales difundían las imágenes, decenas de voluntarios peinaban campos y barrancos. Buscaban principalmente las bicicletas, que seguían sin aparecer. El capitán Fuentes sabía que encontrarlas podría ser crucial para determinar el punto exacto donde ocurrió el secuestro. En la granja de los Mendoza, el interrogatorio se desarrollaba en un ambiente tenso. Ernesto, un hombre de 50 años con manos callosas y mirada esquiva, repetía su versión. Las niñas dejaron la puerta y se marcharon inmediatamente. Mi sobrino Javier estaba aquí. Jugábamos a las cartas cuando comenzó la tormenta. Ni siquiera salimos a alimentar a los animales esa tarde. Javier, un joven delgado de aspecto urbano, asintió nerviosamente.
Es verdad, estuve todo el día con mi tío. El capitán Fuentes observaba detenidamente sus expresiones, buscando contradicciones, pero sus coartadas parecían consistentes. En la casa de los Blanco, Antonio había desplegado mapas por toda la sala. Con rotuladores de colores diferentes, marcaba áreas ya investigadas y lugares potenciales donde buscar. Casas abandonadas, graneros aislados, caminos secundarios. Carmen regresó brevemente a la escuela para recoger sus cosas. Al abrir su escritorio, encontró dibujos hechos por Sofía. Un sollozo involuntario escapó de su garganta mientras sus compañeras la rodeaban, incapaces de ofrecer consuelo efectivo ante tal tragedia. Por las noches, la iglesia del pueblo se llenaba de vecinos. Velas temblorosas iluminaban el altar mientras el párroco dirigía oraciones por las hermanas desaparecidas. La fe era lo único que sostenía a muchos en aquellos días oscuros. Los carteles con los rostros sonrientes de Marina y Sofía comenzaron a aparecer por toda la provincia, en postes telefónicos, paradas de autobús, establecimientos comerciales. Sus ojos inocentes miraban desde el papel, preguntando silenciosamente por qué nadie las encontraba. Cada tarde, Antonio recorría solo el camino entre el pueblo y la granja de los Mendoza. Se detenía exactamente donde el camionero había reportado el avistamiento de la furgoneta, arrodillándose para examinar el suelo, buscando cualquier indicio que los investigadores pudieran haber pasado por alto. Las marcas de neumáticos habían desaparecido con la lluvia, pero su determinación permanecía inquebrantable. Aquella noche, al retornar de su búsqueda solitaria, Antonio encontró a Carmen paralizada en la cocina. Entre sus manos temblorosas sostenía un sobre que alguien había dejado en el buzón. Dentro había una única fotografía, el pendiente de mariposa de plata de Sofía, colocado sobre la edición de aquel día del periódico El País. La fotografía del pendiente de mariposa sobre el periódico del día confirmaba lo peor. Alguien tenía a sus hijas y ahora se comunicaba con ellos. Carmen dejó caer el sobre como si quemara mientras Antonio lo recogía con manos temblorosas. «Hay que llamar al capitán Fuentes inmediatamente», murmuró, luchando por mantener la compostura. En menos de una hora, la cocina de los Blanco se había convertido en un laboratorio forense improvisado. Técnicos con guantes blancos examinaban meticulosamente la fotografía y el sobre bajo una luz intensa. «No hay huellas», confirmó el especialista tras aplicar diversos polvos y químicos. Quien hizo esto usaba guantes. El capitán Fuentes estudió la imagen con detenimiento, notando detalles que escapaban a los demás. «Esta foto tiene calidad profesional. El ángulo, la iluminación. Quien la tomó sabe de fotografía». Al amanecer, un operativo discreto se desplegó alrededor de la casa. Un guardia civil disfrazado de cartero vigilaba el buzón, mientras otros agentes observaban desde vehículos estacionados y azoteas vecinas. Dentro de la vivienda, Carmen y Antonio respondían a las preguntas de un especialista en perfiles criminales enviado desde Madrid. «¿Conocen a alguien que pudiera tener algún motivo para dañar a sus hijas?», preguntaba el psicólogo, anotando cada respuesta y reacción. «Todo el mundo las quería», respondió Carmen con voz apagada. «Eran niñas alegres, sin enemigos». En la comisaría, Fuentes actualizaba el panel de investigación. Con rotulador rojo, trazaba líneas entre nuevos elementos. Tiendas de fotografía en la región, personas con conocimientos fotográficos y la misteriosa furgoneta blanca. «Necesito una lista de todos los comercios que venden material fotográfico en 50 kilómetros a la redonda», ordenó a uno de sus subordinados. Aquel mismo día, instalaron una secretaria electrónica en casa de los Blanco, esperando que el secuestrador estableciera contacto. No tardaron en llegar las primeras llamadas. «Sé dónde están sus hijas, pero me costará 500.000 pesetas decírselo», declaró una voz anónima en una de las grabaciones. Antonio, tras escuchar la cuarta llamada similar,
Arrojó el teléfono contra la pared. «No soporto más esto. Están jugando con nuestro dolor», gritó mientras Carmen lo sujetaba, intentando calmarlo. Las tensiones en el matrimonio comenzaban a hacerse evidentes. Una noche, tras regresar pasada la medianoche de otra búsqueda infructuosa, Carmen confrontó a Antonio. «Te estás matando con estas búsquedas interminables, y mientras tanto, ¿qué pasa con nosotros? Me siento completamente sola». Ajena a estos conflictos íntimos, la comunidad recibió con sorpresa el anuncio de Ernesto Mendoza en el salón de plenos del ayuntamiento. Ofrecía una recompensa de 1.000.000 de pesetas por información sobre las hermanas Blanco. «Es lo mínimo que puedo hacer», declaró ante los flashes de los fotógrafos. «Esas niñas entregaron una puerta en mi propiedad antes de desaparecer. Me siento en parte responsable». En la plaza del pueblo, las opiniones se dividían. «Qué generoso», comentaba una anciana. «O qué culpable se siente», respondía otra en voz baja. Un mes después del desaparecimiento, Carmen regresó a la escuela. Necesitaba algo de normalidad para no hundirse completamente. Al entrar en el aula, 20 pares de ojos infantiles la observaron con mezcla de compasión y miedo. El pupitre donde Sofía solía sentarse permanecía vacío, como un recordatorio constante de la tragedia. Mientras tanto, la oficina de carpintería de Antonio acumulaba polvo. Los proyectos quedaban sin terminar. Los clientes se marchaban decepcionados. Las facturas comenzaban a amontonarse sobre la mesa. El interés mediático disminuía gradualmente. Una tarde, Carmen observó cómo un equipo de televisión recogía sus equipos. «Lo siento», se disculpó el reportero. «Hay otros casos que cubrir, pero llamaremos si surge cualquier novedad». Aquella noche, en la iglesia vacía, Carmen encendía velas ante la imagen de la Virgen María. Sus oraciones, repetidas hasta la extenuación durante semanas, ahora eran apenas susurros desesperados. En los campos cercanos al lugar del avistamiento de la furgoneta, la Guardia Civil había dividido metódicamente el terreno en cuadrantes. Pero tras un mes de búsqueda intensiva, no habían encontrado ningún rastro significativo. 2 meses después de la desaparición, cuando la esperanza comenzaba a esmaecer, el capitán Fuentes recibió una llamada alarmante. Un hombre había sido detenido en Toledo por intentar secuestrar a una niña de una escuela. Y en su apartamento, los policías encontraron recortes de periódicos sobre las hermanas Blanco y una furgoneta blanca estacionada en el garaje. La noticia sobre el detenido en Toledo encendió una chispa de esperanza. Carmen y Antonio partieron inmediatamente en una patrulla de la Guardia Civil, acompañados por el capitán Fuentes. Durante el trayecto, intercambiaron miradas tensas, temerosos de ilusionarse demasiado tras tantas falsas alarmas. Al llegar a la comisaría toledana, les condujeron a una sala con un gran espejo unidireccional. A través del cristal pudieron observar a Eduardo Vidal, un hombre de 45 años con expresión impasible. Su aspecto ordinario contrastaba con la mirada inquietante que dirigía al vacío. ¿Es él? ¿Creen que podría ser la persona que vieron con la furgoneta?, preguntó Carmen, aferrándose al brazo de Antonio. El capitán Fuentes entró en la sala de interrogatorios con una carpeta bajo el brazo. Colocó metódicamente sobre la mesa fotografías de Marina y Sofía. «¿Por qué guardabas recortes sobre la desaparición de estas niñas, Eduardo?», preguntó directamente. Vidal esbozó una sonrisa perturbadora que heló la sangre de los padres que observaban tras el cristal. «Colecciono historias de crímenes, tengo recortes de docenas de casos, es solo un pasatiempo», respondió, pasando un dedo por el borde de una de las fotografías. En el laboratorio forense del sótano, técnicos especializados examinaban minuciosamente la furgoneta blanca. Pasaban luces ultravioleta por el interior, recogían muestras de fibras del tapizado y analizaban manchas apenas perceptibles.
El jefe de policía de Toledo se reunió con Fuentes en su despacho, mostrándole documentación que disipaba sus esperanzas. La furgoneta fue adquirida en enero del 85, 2 meses después de la desaparición. Los papeles están en regla, explicó, señalando las fechas en los documentos. Carmen se derrumbó en el pasillo de la comisaría cuando Fuentes les comunicó que no habían encontrado ninguna evidencia relacionada con sus hijas. Antonio la sostuvo mientras sollozaba contra su pecho. Estaba tan segura de que era él, que finalmente tendríamos respuestas, murmuró entre lágrimas. De regreso a Torremocha, la vida intentaba recuperar cierta normalidad. Carmen propuso en la sala de profesores crear una beca estudiantil que llevara el nombre de sus hijas. Necesitamos mantener viva su memoria, explicó a sus compañeros. La beca ayudaría a estudiantes que, como Marina, sueñan con estudiar medicina. Mientras tanto, Antonio enfrentaba la dura realidad económica en su taller abandonado. Facturas impagadas se acumulaban junto con avisos del banco sobre la hipoteca de la casa. Sin ingresos durante meses, la situación se volvía insostenible. En Madrid, el capitán Fuentes defendía la continuidad de la investigación ante sus superiores, quienes mostraban cada vez más impaciencia. Entiendo que el caso Blanco es importante, pero tenemos 3 nuevos desaparecidos este mes y recursos limitados, le recordó su comandante. Una tarde, Carmen organizaba meticulosamente los objetos personales de sus hijas. Guardaba ropa en cajas de cartón, pero dejó los peluches favoritos sobre las camas perfectamente hechas, como si las niñas pudieran regresar en cualquier momento. Antonio comenzó a frecuentar el bar del pueblo, buscando en el alcohol un alivio temporal para su dolor. Los vecinos intercambiaban miradas preocupadas al verlo tambalearse de regreso a casa cada noche. 6 meses después de la desaparición, el colegio organizó una ceremonia para inaugurar la beca Hermanas Blanco. El patio se llenó de flores y fotografías de las niñas sonrientes. Carmen subió al pequeño podio improvisado, dispuesta a pronunciar unas palabras. Miró las notas que había preparado cuidadosamente. «Mis hijas siempre...» comenzó, pero su voz se quebró por completo. El silencio se apoderó del lugar mientras Carmen se desplomaba entre lágrimas. Antonio corrió a su lado, sosteniéndola mientras la audiencia murmuraba palabras de compasión. Aquella noche, buscando un calmante en el armario para Carmen, Antonio encontró escondida entre sábanas antiguas una carpeta que nunca había visto. Dentro había anotaciones detalladas sobre Ernesto Mendoza y su rutina, junto con un recorte de periódico de 3 años atrás sobre la contratación de Mendoza como proveedor oficial de materiales para la escuela donde Carmen daba clases. Antonio contempló la carpeta en sus manos, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Con las manos temblorosas, regresó al dormitorio donde Carmen descansaba intranquila bajo el efecto de un calmante. «¿Qué es esto? ¿Por qué estás vigilando a Mendoza?», preguntó, agitando las hojas frente a ella. Carmen se incorporó lentamente, frotándose los ojos enrojecidos por el llanto. La fatiga se reflejaba en cada arruga prematura de su rostro. Siempre hubo algo en él que me inquietaba. Algo depredador, respondió con voz queda, como si hubiera guardado ese secreto durante demasiado tiempo. El recuerdo de aquel día en la feria escolar 3 años atrás seguía vívidamente grabado en su memoria. Mendoza rondando los grupos de niñas, con su cámara fotográfica, fingiendo tomar imágenes del evento, pero centrándose claramente en las estudiantes más jóvenes. «Se lo comenté al director entonces», continuó Carmen. «Pero Mendoza era un benefactor importante para la escuela, donaba materiales constantemente. Nadie quiso escucharme». Antonio pasaba las páginas del cuaderno con incredulidad creciente. Horarios detallados, lugares visitados, patrones de comportamiento meticulosamente documentados durante meses. «¿Has estado siguiéndolo?»,
¿Sola?, preguntó, dividido entre la admiración y el temor por la seguridad de su esposa. A la mañana siguiente, el matrimonio Blanco se presentó en el despacho del capitán Fuentes. A pesar del escepticismo visible en su expresión, el oficial tomó notas mientras escuchaba. «Sabemos que puede parecer obsesivo», admitió Antonio. «Pero mi esposa tiene instinto para estas cosas. Siempre lo ha tenido». Fuentes asintió con reservas, girándose hacia el ordenador para iniciar una búsqueda más profunda en el sistema. La pantalla pronto mostró información reveladora. Mendoza había vivido en 5 ciudades diferentes durante los 10 años anteriores a su llegada a Torremocha, nunca permaneciendo más de 3 años en cada lugar. «Esto no prueba nada», señaló Fuentes, «pero ciertamente merece una investigación más detallada». Mientras tanto, los periodistas regresaban al pueblo para cubrir el aniversario de la desaparición. Las cámaras apuntaban hacia la casa de los Blanco, captando su aspecto descuidado, reflejo del dolor que habitaba en su interior. Desde su granja, Ernesto Mendoza rechazaba entrevistas telefónicas con una excusa que nadie podía verificar. «Estoy con problemas cardíacos, no puedo atender a la prensa», explicaba con voz débil. «La tragedia de las niñas también me afectó profundamente. En el hogar de los Blanco, la distancia emocional crecía. Carmen y Antonio ahora dormían en habitaciones separadas, un abismo silencioso expandiéndose entre ellos con cada día sin respuestas. Cada noche, Antonio bebía solo en la cocina, contemplando fotografías familiares de tiempos más felices, cuando las risas de sus hijas llenaban cada rincón de la casa. A espaldas de su marido, Carmen continuaba su vigilancia privada. Una tarde, se apostó con unos prismáticos cerca de la propiedad de Mendoza, notando que raramente salía ahora, como si temiera ser observado. Al regresar, Antonio la esperaba furioso en la entrada. «No puedes hacer esto sola, es peligroso y podría comprometer la investigación oficial», gritó, agarrándola por los hombros. En la plaza del pueblo, la ceremonia del primer aniversario reunió a toda la comunidad. Cientos de velas iluminaban las fotografías de Marina y Sofía en un altar improvisado. Carmen y Antonio, sentados en extremos opuestos, evitaban mirarse mientras los vecinos depositaban flores y mensajes de esperanza. Tras la vigilia, cuando la multitud comenzaba a dispersarse, el capitán Fuentes se acercó discretamente a los Blanco. «Necesito hablar con ustedes urgentemente», murmuró. En privado. Ya en la pequeña oficina de la Guardia Civil, Fuentes cerró la puerta antes de revelar lo que había descubierto. 3 años antes de llegar a Torremocha, Mendoza vivió en un pueblo pequeño de Andalucía llamado Montoro. Durante su estancia allí, una niña de 12 años desapareció misteriosamente. El caso nunca se resolvió, y él nunca fue oficialmente sospechoso. La revelación del capitán Fuentes cayó como un rayo sobre los Blanco. Un silencio denso inundó la pequeña oficina mientras asimilaban la información. Otra niña desaparecida, otro pueblo, el mismo hombre cerca del epicentro de la tragedia. «Viajaré mañana mismo a Montoro para investigar personalmente el caso», anunció Fuentes, cerrando la carpeta que contenía los escasos detalles del expediente antiguo. «Les pido discreción absoluta. Si Mendoza está involucrado, no debe sospechar que hemos establecido esta conexión». Al amanecer siguiente, el capitán conducía por las carreteras sinuosas que conectaban la meseta castellana con las tierras andaluzas. El paisaje cambiaba gradualmente. Los campos de cereales cedían paso a interminables hileras de olivos bajo un cielo intensamente azul. La pequeña comisaría de Montoro parecía atrapada en el tiempo. Un agente joven le entregó un archivo amarillento sobre el caso de Lucía Ferrer, desaparecida 13 años atrás cuando regresaba de la escuela. «Poca cosa encontrará ahí», comentó el policía. «Se consideró una fuga voluntaria después de las primeras semanas.
El sargento Velasco, ya retirado, aceptó encontrarse con Fuentes en un bar de la plaza. Sus manos arrugadas jugueteaban nerviosamente con un vaso de anís mientras recordaba. La niña tenía problemas familiares, mala estudiante, rebelde. Cuando desapareció, muchos pensaron que se había fugado a Sevilla o Madrid. Fuentes apuntó meticulosamente cada detalle en su libreta, mientras una sospecha crecía en su interior. La investigación había sido superficial, dirigida desde el principio hacia la teoría más cómoda para todos. Aquella tarde visitó la casa donde Mendoza había vivido, ahora ocupada por una familia con 3 niños pequeños. Recorrió el terreno lentamente, deteniéndose especialmente en un cobertizo de madera en la parte trasera. «¿El señor que vivía aquí antes, recuerdan algo particular sobre él?», preguntó a la mujer que lo acompañaba. «El señor Mendoza era muy reservado, siempre correcto», respondió ella. «Se marchó de repente, vendió la propiedad por un precio sorprendentemente bajo. Mi marido dice que tuvimos suerte». Fuentes fotografió discretamente el cobertizo, notando inquietantes similitudes estructurales con edificaciones de la granja en Torremocha. Mientras tanto, en el pueblo madrileño, Carmen y Antonio compartían la mesa de la cocina por primera vez en meses, extendiendo un mapa de la región entre ellos. La esperanza renovada actuaba como un bálsamo temporal sobre sus heridas emocionales. «Podríamos revisar esta zona nosotros mismos», sugirió Antonio, señalando un área boscosa cercana a la granja de Mendoza. Con determinación renovada, Antonio limpió el polvo acumulado en su taller de carpintería. Reabrió ventanas que habían permanecido cerradas durante meses, dejando entrar la luz primaveral. Un cliente antiguo se sorprendió al encontrarlo trabajando. «Pensé que había cerrado definitivamente», comentó mientras observaba a Antonio cepillar una tabla de roble. En las afueras del pueblo, un guardia civil disfrazado de técnico instalaba discretamente una cámara de vigilancia en un poste con vista directa a la entrada de la propiedad de Mendoza. Carmen aprovechaba los descansos entre clases para observar desde la ventana de la sala de profesores los movimientos en la calle principal. Cada vez que la camioneta de Mendoza pasaba, anotaba meticulosamente la hora en un pequeño cuaderno. El comportamiento de Ernesto Mendoza había cambiado sutilmente. Miraba con frecuencia por el espejo retrovisor, como si percibiera la vigilancia. Sus visitas al pueblo se volvieron más espaciadas y breves. En el mercado local compraba cantidades inusuales de alimentos enlatados y artículos de primera necesidad, como preparándose para un largo aislamiento. Una noche, reunidos en la pequeña sala de la Guardia Civil, Fuentes mostró a los Blanco fotografías tomadas con teleobjetivo. «Mendoza visita esta propiedad aislada 3 veces por semana, siempre después del anochecer», explicó, señalando una casa rural apenas visible entre árboles frondosos a 15 kilómetros de Torremocha. Carmen estudió la imagen satelital que mostraba la ubicación exacta, una pequeña edificación en medio de un bosque denso, accesible solo por un camino de tierra. Los vecinos de Torremocha no tardaron en notar el incremento de actividad policial. Las opiniones se dividían cada vez más. Siempre fue un hombre decente, ayudando en las fiestas del pueblo, donando a la iglesia. Defendía un anciano en la barbería. «Nunca me gustó su mirada. Hay algo que no encaja en él», respondía otro. En la calada de la noche, mientras el equipo de vigilancia cambiaba de turno, las cámaras captaron a Mendoza saliendo apresuradamente de su granja con una maleta grande, conduciendo a toda velocidad por la carretera secundaria, y cuando la Guardia Civil finalmente lo interceptó en la carretera hacia Portugal, descubrieron que la maleta contenía dinero, documentos falsos y un mapa detallado de una región remota del país vecino. Esposado a la mesa de interrogatorios,
Ernesto Mendoza mantenía la mirada fija en un punto indefinido de la pared, mientras el capitán Fuentes y un psicólogo policial tomaban asiento frente a él. El viejo granjero había sido capturado en plena huida, una confesión tácita de culpabilidad que ahora pesaba sobre la pequeña sala. Los documentos falsos, el dinero en efectivo, el mapa de Portugal, no son precisamente el equipaje de un hombre inocente, comenzó Fuentes, esparciendo el contenido de la maleta sobre la mesa metálica. El rostro sudoroso de Mendoza se contrajo levemente antes de ensayar una respuesta. Mi corazón no está bien. Necesitaba tratamiento especializado en Portugal, donde tengo un médico de confianza. Las horas pasaban y el interrogatorio continuaba implacable. Fuentes alternaba períodos de preguntas incisivas con largos silencios estratégicos, observando cómo la resistencia del detenido se erosionaba gradualmente. En la madrugada del segundo día, tras 48 horas sin apenas dormir, Mendoza finalmente se quebró. «No las secuestré», murmuró con voz apenas audible. «Solo ayudé a esconderlas cuando me lo pidieron». Al otro lado del cristal unidireccional, Carmen y Antonio se abrazaron instintivamente. La posibilidad de que sus hijas estuvieran vivas, después de tantos años de incertidumbre, era tan dolorosa como esperanzadora. «¿Quién te lo pidió?», presionó Fuentes, inclinándose hacia Mendoza. «Solo lo conozco como J», respondió el granjero, negándose a dar más detalles. «Si hablo más, él me matará. Necesito garantías». Durante las horas siguientes se desarrolló una tensa negociación. Mendoza exigía beneficios penitenciarios a cambio de revelar el paradero de las niñas, mientras el fiscal explicaba a los Blanco la imposibilidad legal de prometer reducciones de pena sin aprobación judicial. «Comprendo su desesperación», explicó el fiscal en una sala adyacente. «Pero cualquier promesa que hagamos podría invalidar todo el caso posteriormente». Mientras el estancamiento continuaba en la sala de interrogatorios, varios equipos de la Guardia Civil, provistos de órdenes judiciales, registraban minuciosamente la granja de Mendoza. En la bodega, tras forzar varias tablas del suelo, descubrieron un alarmante hallazgo: un sótano oculto con un colchón viejo, cadenas fijadas a la pared y dibujos infantiles descoloridos por el tiempo. Carmen se derrumbó al reconocer el estilo inconfundible de los dibujos. «Este es de Marina», susurró entre lágrimas. «Siempre dibujaba las casas así, con el humo de la chimenea en espiral». Simultáneamente, otro equipo registraba la propiedad aislada que Mendoza visitaba regularmente. Allí descubrieron compartimentos secretos en las paredes, repletos de alimentos enlatados, agua y medicamentos. Una excavadora reveló la existencia de un búnker subterráneo con 2 pequeñas habitaciones equipadas con camas, libros infantiles y ropa de diferentes tamaños, como si hubieran sido ocupadas por personas que crecían con el paso de los años. El pueblo de Torremocha hervía de especulaciones. Grupos de vecinos se congregaban en la plaza, comentando los últimos acontecimientos mientras procesaban el horror de haber convivido durante décadas con un posible criminal. «Siempre fue tan servicial con las actividades del pueblo», comentaba perpleja una mujer mayor. «¿Quién será ese J que mencionó?», preguntaba otro. «Tiene que ser alguien de aquí, alguien que conocemos». En la comisaría, Carmen examinaba las fotografías del búnker que le había facilitado el capitán Fuentes. Con ojo detallista, notó algo en una esquina de una de las imágenes: una caja con frascos de medicamentos psiquiátricos con fechas recientes. El descubrimiento provocó un escalofrío que recorrió su espalda. Cuando los investigadores ampliaron las fotografías de los medicamentos encontrados en el búnker, un descubrimiento alarmante emergió. Las recetas estaban a nombre de Javier Herrera, sobrino de Mendoza y primo de Francisco Herrera, quien 5 años después de la desaparición se convertiría en el alcalde de Torremocha,
el mismo hombre que sistemáticamente bloqueó las renovadas investigaciones sobre el caso. Las recetas, a nombre de Javier Herrera, desataron una tormenta en la investigación. El capitán Fuentes convocó inmediatamente a un equipo especial para detener al psiquiatra, mientras otro grupo preparaba el interrogatorio del alcalde Francisco Herrera. La elegante consulta de Javier Herrera en el barrio de Salamanca, en Madrid, contrastaba dramáticamente con el horror que ahora se develaba. Pacientes en la sala de espera observaron confundidos cómo varios agentes de Paisano entraban discretamente y hablaban en voz baja con la recepcionista antes de dirigirse al despacho principal. Doctor Herrera, queda detenido por complicidad en secuestro y otros cargos que se le comunicarán formalmente, anunció el agente, mostrando su placa mientras otros dos esposaban al médico. Javier intentó cubrir su rostro cuando los periodistas, alertados por fuentes anónimas, ya esperaban en la calle con cámaras y micrófonos. La noticia de la detención de un prestigioso psiquiatra vinculado al caso de las hermanas Blanco se propagó como fuego por los medios nacionales. En la sala de interrogatorios, Javier mantuvo inicialmente una postura de inocencia parcial. Mi tío Ernesto me dijo que atendía a pacientes rurales sin acceso a servicios psiquiátricos adecuados, explicó con voz temblorosa. Solo extendí recetas por compasión profesional. Nunca vi personalmente a esas pacientes. El investigador deslizó hacia él fotografías del búnker subterráneo. ¿Y estos espacios? Parecen celdas, no instalaciones médicas, señaló con dureza. ¿Espera que creamos que nunca cuestionó para quién eran estos medicamentos tan potentes? Mientras tanto, en Torremocha del Jarama, Francisco Herrera convocaba una rueda de prensa urgente frente al ayuntamiento. Rodeado de concejales que intentaban mostrar apoyo, el alcalde negó vehementemente cualquier conocimiento del crimen. Esto es una conspiración política para destruir mi carrera, declaró con indignación ensayada. Llevo 20 años sirviendo a este pueblo y ahora intentan vincularme a un crimen abominable por mi parentesco lejano con Mendoza. Dentro del ayuntamiento, técnicos de la Guardia Civil ya revisaban documentación financiera. En la sala de reuniones de la comisaría, el capitán Fuentes examinaba proyecciones de movimientos bancarios que revelaban transferencias periódicas de empresas vinculadas a Mendoza hacia sociedades controladas por Francisco durante años. La población de Torremocha se dividía cada vez más. En la plaza, acaloradas discusiones enfrentaban a vecinos que defendían la trayectoria del alcalde contra otros que recordaban su sistemática obstrucción a cualquier intento de reabrir la investigación. 20 años trabajando por el pueblo no pueden ignorarse por sospechas sin pruebas, gritaba un comerciante que había recibido contratos municipales durante años. Siempre bloqueó nuevas búsquedas, ¿no os parece sospechoso?, respondía una maestra jubilada. Carmen, revisando detalladamente los informes farmacológicos, se derrumbó al comprender las implicaciones. Doparon a mis niñas durante años, sollozó mientras Antonio la abrazaba. No solo robaron sus cuerpos, sino también sus mentes. Antonio no pudo contenerse cuando Francisco Herrera llegó a declarar. Irrumpiendo en la sala, gritó: «Mírame a los ojos y dime que no sabías dónde estaban mis hijas». Los guardias tuvieron que sujetarlo para evitar que agrediera al alcalde. El análisis cronológico de las recetas médicas revelaba un patrón perturbador. Habían sido emitidas regularmente durante casi 2 décadas, con la última fechada apenas 3 meses atrás. Esto confirmaba la terrible posibilidad. Marina y Sofía probablemente seguían vivas, pero bajo control químico y aislamiento forzado. La investigación se extendió a Portugal cuando documentos encontrados en casa de Mendoza revelaron la existencia de una propiedad rural cerca de Braganza, registrada bajo un nombre falso, pero vinculada al granjero,
a través de complejos entramados societarios. En una reunión urgente, oficiales de la Guardia Civil española y la Policía Judiciaria portuguesa planificaban una operación conjunta transfronteriza. El ex guardia civil Manuel Quiroga, ya retirado, se presentó voluntariamente en la comisaría. «Quiero ayudar a enmendar mis errores», confesó a Fuentes. «Callé demasiado tiempo. En la madrugada anterior a la operación planificada, un guardia de la prisión encontró la celda de Ernesto Mendoza vacía, con una nota dejada sobre la cama. Nunca las encontraréis a tiempo. J. ha sido avisado». Y mientras las autoridades lanzaban una alerta internacional en la remota propiedad portuguesa, luces se encendían en medio de la noche y una figura apresurada comenzaba a destruir documentos. La fuga de Mendoza desató un frenesí operativo. El capitán Fuentes convocó urgentemente al equipo hispano-portugués, adelantando la operación prevista. «No podemos esperar al amanecer. Si Mendoza contactó con sus cómplices, perderemos nuestra única oportunidad», ordenó, mientras los agentes comprobaban sus equipos. Los helicópteros despegaron en la oscuridad, sobrevolando la frontera, mientras vehículos todoterreno avanzaban por caminos forestales hacia la propiedad de Braganza. La luna llena iluminaba el paisaje montañoso, revelando la densidad del bosque que rodeaba el objetivo. El equipo táctico estableció un perímetro alrededor de la casa rural antes de iniciar el asalto. A la señal del comandante portugués, irrumpieron simultáneamente por puertas y ventanas. «Policía, Guardia Civil», gritaron en ambos idiomas, encontrando habitaciones vacías con signos evidentes de abandono apresurado. Una lareira aún desprendía calor, con restos de papeles carbonizados. Las gavetas abiertas y los armarios desordenados confirmaban que alguien había salido precipitadamente, llevándose solo lo imprescindible. «Llegamos tarde», murmuró Fuentes, observando los rescoldos humeantes. Un agente portugués llamó su atención al notar irregularidades en el suelo de la cocina. Tras examinar detenidamente, descubrieron una escotilla hábilmente camuflada bajo una alfombra desgastada. Descendieron cautelosamente al sótano oculto, linternas en mano. Lo que encontraron les heló la sangre. 2 habitaciones pequeñas pero meticulosamente ordenadas, con camas perfectamente hechas y objetos personales femeninos dispuestos con precisión casi obsesiva. «Dios mío», susurró el capitán Fuentes, descubriendo una caja con fotografías bajo una de las camas. Las imágenes mostraban a Marina y Sofía en diferentes etapas de su vida: adolescentes, jóvenes adultas y finalmente mujeres maduras. Siempre dentro de la propiedad, siempre juntas, siempre con la misma expresión ausente en sus rostros. En un escritorio encontraron varios cuadernos con una caligrafía infantil impropia de una adulta. Fuentes leyó fragmentos en voz alta. «Papá dice que el mundo exterior sigue siendo peligroso. Las personas malas que mataron a nuestros verdaderos padres siguen buscándonos. Los especialistas forenses documentaban meticulosamente cada hallazgo mientras una psiquiatra analizaba preliminarmente los diarios. La medicación afectó severamente su desarrollo cognitivo», explicó. «A pesar de ser mujeres de 50 años, mentalmente siguen siendo adolescentes. Regresaron a España con evidencias cruciales. Javier Herrera, enfrentando cargos graves, decidió cooperar a cambio de ciertas consideraciones en su condena. La casa en la montaña, mencionada en los diarios, está cerca del Parque Natural de Montesiño», reveló durante un nuevo interrogatorio. «Es una antigua cabaña de caza que mi tío adquirió a través de terceros hace 15 años. En la sala de operaciones, el equipo estudiaba mapas de la región, un territorio agreste de bosques densos y escasas poblaciones dispersas. La zona tiene más de 30.000 hectáreas», explicó un guardia forestal portugués incorporado al equipo. «Muchas cabañas abandonadas, difícil acceso,
escasa población. Carmen y Antonio esperaban noticias en el hospital, donde médicos monitoreaban constantemente su salud. Sus cuerpos envejecidos habían resistido décadas de sufrimiento, pero esta nueva montaña rusa emocional preocupaba a los facultativos. No importa cómo estén, declaró Antonio, apretando la mano arrugada de Carmen. Son nuestras hijas y vamos a quererlas y cuidarlas. Las búsquedas se reiniciaron con medios extraordinarios. Equipos con perros, drones térmicos y voluntarios locales peinaban sistemáticamente el parque natural. Cada cabaña, cada refugio abandonado era verificado meticulosamente. Pasaron 2 días sin resultados, agotando gradualmente las esperanzas del equipo. La densa vegetación y el terreno escarpado dificultaban enormemente la operación. En la mañana del tercer día, cuando el desánimo comenzaba a instalarse, un guardabosques local contactó por radio con el puesto de mando. He visto humo procedente de una cabaña que creía abandonada desde hace años, informó con voz agitada. Anoche, mientras hacía mi ronda, vi brevemente a 2 mujeres de mediana edad de apariencia idéntica, acompañadas por un hombre mayor que cojeaba notablemente. La esperanza renació mientras el guardabosques transmitía su ubicación exacta. Casi simultáneamente, otro mensaje llegó al centro de operaciones. A menos de 15 kilómetros de allí, una camioneta abandonada identificada como perteneciente a Ernesto Mendoza acababa de ser encontrada junto a un sendero remoto. El hallazgo del guardabosques desató una operación meticulosamente planificada. En la madrugada, equipos tácticos avanzaron silenciosamente hacia la cabaña, aprovechando la niebla matinal como cobertura natural. Cada agente conocía su posición exacta, consciente de que cualquier error podría resultar fatal para las víctimas que llevaban casi 4 décadas cautivas. A 200 metros del objetivo, divisaron a Ernesto Mendoza sentado en una silla de madera en el porche, contemplando el bosque con mirada perdida. Su aspecto era el de un anciano derrotado, con una vieja escopeta apoyada contra la pared a su lado. El asalto fue rápido y preciso. Los agentes emergieron simultáneamente de la espesura, rodeando la cabaña mientras gritaban órdenes. Mendoza, sorprendentemente, no mostró resistencia alguna. Levantó sus manos temblorosas y susurró algo que solo el agente más cercano pudo escuchar. Estaba cansado de huir. Dentro de la cabaña, la escena que encontraron quedaría grabada para siempre en la memoria de los participantes. Marina y Sofía, ahora mujeres de 51 y 49 años, estaban acurrucadas en un rincón, abrazadas y temblando de terror. Sus rostros, prematuramente envejecidos pero con expresiones infantiles, reflejaban décadas de aislamiento y manipulación psicológica. La doctora Elena Vidal, psicóloga especializada incorporada al equipo para este momento crucial, se acercó lentamente a las hermanas. Con voz suave y gestos no amenazantes, les habló directamente. «Nadie va a haceros daño. Hemos venido para llevaros a casa». Las hermanas se miraron confundidas, comunicándose en un lenguaje propio desarrollado durante su cautiverio. Sus cabellos grises cortados de forma idéntica y sus movimientos sincronizados evidenciaban una simbiosis nacida del trauma compartido. La evacuación médica requirió extrema delicadeza. Un helicóptero aterrizó en un claro cercano, mientras paramédicos preparaban a las hermanas para el traslado. No se separaron ni un instante, sus manos entrelazadas como si temieran ser divididas nuevamente. En el hospital de Braganza, un equipo interdisciplinar comenzó evaluaciones preliminares. Los primeros informes confirmaban lo temido. Décadas de medicación psiquiátrica forzada y aislamiento habían dejado secuelas irreversibles. Mentalmente, las hermanas permanecían ancladas en la adolescencia interrumpida aquel fatídico día de noviembre. Mientras tanto, Mendoza,
Ahora un anciano frágil de 79 años confesaba detalles escalofriantes durante su interrogatorio. Las veía pasar cada día con sus bicicletas, tan perfectas, tan puras, murmuró. El mundo solo las habría corrompido, como hizo conmigo. Yo las protegí. En Madrid, los médicos preparaban cuidadosamente a Carmen y Antonio para el reencuentro. Les explicaron que sus hijas no reconocerían inicialmente quiénes eran, que reaccionarían con miedo y confusión, que el proceso de reconexión sería lento y posiblemente incompleto. El momento llegó 3 días después. Carmen y Antonio, con 76 y 78 años respectivamente, entraron temblorosos a la habitación hospital donde sus hijas esperaban. El silencio que siguió parecía contener todo el dolor acumulado durante 36 años. Carmen, reuniendo fuerzas desde lo más profundo de su ser, comenzó a cantar suavemente una nana que solía arrullar a sus pequeñas. Los ojos de Sofía se abrieron ligeramente, inclinando la cabeza como si intentara recordar algo muy lejano. Lentamente, extendió su mano hacia la anciana que cantaba, tocando su mejilla con curiosidad infantil. Las semanas siguientes fueron de adaptación gradual. La noticia del rescate conmocionó a España entera. Cuando finalmente regresaron a Torremocha del Jarama, el pueblo entero salió a recibirles en un silencio respetuoso. Algunos vecinos ofrecían flores, otros bajaban la mirada, avergonzados por no haber visto lo que ocurría frente a sus ojos durante décadas. Un año después, en el jardín de la casa que nunca dejó de esperarlas, Marina y Sofía plantaban pensamientos con la ayuda de Carmen. Sus mentes seguían dañadas, pero pequeños momentos de alegría iluminaban ocasionalmente sus rostros. Antonio las observaba desde el porche, con ojos humedecidos por lágrimas contenidas. 36 años después de aquella tarde lluviosa de noviembre, Carmen observaba a sus hijas en el jardín a través de la ventana de la cocina y susurró a Antonio: «Por fin ha terminado». A lo que él respondió, sosteniendo su mano arrugada: «No, mi amor, por fin ha comenzado». Mientras en el horizonte, las primeras estrellas de la noche emergían sobre Torremocha del Jarama, un pueblo para siempre marcado por el peso del silencio y la fuerza de la esperanza que nunca se rindió.